Empezamos. Bueno, listo. No sé, yo no entiendo nada. ¿Está? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, una alegría que estén aquí. Les explico cómo es la dinámica de este curso que vamos a hacer. Dura nada más que 1 hora, es todos los sábados, empezamos 16:30, tiene una parte teórica, que es la que vamos a charlar, por eso ustedes antes tienen las guías para haberlas leído y ya tener una noción de lo que vamos a hablar. Y después, que es lo que más nos interesa, tenemos una parte práctica, que sería, en este caso de hoy, no siempre va a ser igual, una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Tal vez ustedes tienen las guías, se fijan, miran, y entonces entre todos vamos a debatir y a dialogar. Acá lo importante es que intercambiemos ideas, no que nos quedemos mirando, escuchando y nada más, sino que tratemos de ir procesando sobre todo los puntos principales, que es lo que a todos nos interesa, porque cuando uno escucha una charla, de esa charla extrae determinados puntos, que son los que nos quedan. Toda la charla no la retenemos, ¿no? Entonces es eso, por eso vienen las preguntas, porque eso es lo más importante que nosotros necesitamos saber. Empezamos siempre en nuestras reuniones con una oración, porque así nos ponemos todos en condiciones y somos asistidos por este mundo espiritual amoroso que siempre está cercano. Otra cosa, cualquier pregunta que tengan, que cuando miran el PowerPoint les sugiere, pregunten, porque esto necesita ser interactivo. No una cosa estática, sino que tiene que ser dinámico. Entonces, para eso están sus mentes funcionando, y cuando tengan una pregunta, algo que se les ocurra, que no lo ven, no lo entienden, pregunten. Y entonces respondemos, porque también hay otros que pueden tener otras sugerencias, decir otras cosas que son interesantes, y está bueno el intercambio. Bueno, para eso vamos a hacer primero nuestra oración. Les pido que cierren los ojos, despejen sus mentes, acallen los pensamientos. Comiencen a respirar por la nariz y dejen salir el aire por la boca. Lo hacen despacio, tranquilos, sin apresurarse. Una vez más, inspiramos, absorbiendo toda la energía positiva que está a nuestro alrededor, y dejamos salir el aire despacio, muy despacio, y soltamos también nuestras preocupaciones cotidianas, las dejamos ir. Una vez más, inspiramos y dejamos salir el aire, despacio y despacio. La mente se acalla, el cuerpo se relaja. Y vamos a hacer esta oración que Jesús le hizo a sus discípulos.
Un mandamiento solo os daré para que os sirva de guía, y es el que os améis los unos a los otros. Ese nuevo Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no quiere reconocer. Yo soy la luz, y quien quiera llegar a mi Padre, por mí ha de pasar. Yo rogaré para que esto sea, y la gracia se alcanzará con la moral y la bondad que desea. Jesús de Nazaret. Muy bien. Ahora sí, ya estamos en condiciones, podemos abrir los ojos y vamos a empezar con el estudio de la mediunidad. Y como todo, siempre se comienza por el principio, ¿no? Entonces, el principio siempre es Dios, Padre Creador, inteligencia suprema, ¿no es cierto? Y de Dios parten dos principios fundamentales, que son un principio inteligente y un principio material. ¿Sí? Estos dos principios que emanan de él necesitan relacionarse para poder cumplir esa ley de evolución. ¿Sí? Estos dos principios salen del Dios que crea con voluntad, porque Dios crea desde sí mismo con voluntad, ¿no es cierto? Fundamental que tengamos en cuenta que son dos los principios universales, inteligente y principio material. Los dos se tienen que relacionar. ¿Cómo hacen para relacionarse? Nadie dice nada. A través de la reencarnación. Sí, pero eso es cuando ese principio inteligente ya es un espíritu con E mayúscula. Pero este principio inteligente todavía no es un espíritu con E mayúscula, no somos nosotros. Sí. Por eso es principio inteligente. No hablé de espíritus. ¿Pasas? Este principio inteligente, ¿ves? Sufre un proceso de individuación, se va individualizando, se va diferenciando. Y entonces ahí sí aparece el espíritu. Este espíritu, con E, lo llamamos espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula. Los espíritus con E minúscula serían los del reino animal. Los espíritus con E mayúscula somos nosotros, seres inteligentes de la creación que tenemos conciencia del bien y del mal y conciencia de nosotros mismos. Entonces, Perdón, ¿animales solamente? claro, porque los vegetales tienen principio vital y materia, pero no tienen principio inteligente. Es como que el principio inteligente está dormido. Porque todo en la evolución se va transformando muy de un paso a otro y muy gradualmente. Entre los reinos no hay un corte abismal. Vos fíjate que tenés minerales que parecen vegetales y vegetales que parecen minerales. Eso es en donde los dos reinos se entrelazan. Tenés vegetales que parecen animales y animales que parecen vegetales. Ahí se entrelazan. ¿Sí? Y tenés animales y nosotros, mamíferos, que también nos entrelazamos con los primates. Por eso hay estudios biológicos que nos dicen que la raza humana se genera a partir de una mutación genética de los chimpancés, que serían los primates. Los primates están organizados en sociedades también, como nosotros. Y se ha comprobado, si uno cuando hace psicología comparada, hay animales, en este caso primates,
que podemos comparar su inteligencia o edad mental con un chico de 2, 3 años. ¿Ven? Ahí es donde siempre se entremezcla. Entonces, por eso ese principio inteligente se va individualizando a medida que la ley de evolución lo va empujando. ¿Mm? Y llega a ese espíritu. Por eso en la primera fase del desarrollo de este principio inteligente, hay todo estas existencias que preceden al estado humano. ¿Se entiende? Sí. ¿Puede ser que en lo anterior se concentra en lo que es la energía? Es una energía, sí. Hay un autor, Pietro Baldi, que es muy interesante, que justamente habla de energía. Energía, con la energía y la materia están muy entrelazadas, porque si no hay materia no hay energía. Pero yo me refería antes de que llegue a la materia, que sea una energía divina que viene de Dios. Es que el principio inteligente viene de Dios. Como energía. ¿Qué le llamas vos energía? La chispa divina. Bueno, desde ahí sí, claro. La energía es todo lo que produce ese movimiento, ¿no? Sería principio vital. No, el principio vital es otra cosa. El principio, después no lo vamos a ver hoy el principio vital, pero te digo que el principio vital deriva del fluido cósmico universal, que es materia. Ahora vamos a ver para que no se me cree que tengo. Ana, capaz que Martín lo que relaciona es la energía con voluntad. Pero para que haya voluntad tiene que haber inteligencia. A ver, yo lo explico como lo entiendo yo. Sí, dale. Dios es la voluntad suprema hecha energía en el cosmos y en la creación. Sí. Antes de llegar nosotros a un estadio que se funde espíritu, alma, energía y seamos la materia que ahora tenemos, en el estadio anterior a esto, es una energía que sale de Dios, que es la porción de chispa divina que como humanos tenemos, unida después a la materia. Pero no, claro, yo más. entiendo lo que... Pero no, nosotros no. Nosotros no sabemos en qué momento ese principio inteligente se individualiza en un espíritu. Eso no lo conocemos. Yo entiendo lo que querés decir, pero este principio inteligente va transcurriendo por todos los reinos, hasta que llega a ser ese espíritu que somos. ¿Cuál es el momento en que llegamos a ser espíritus con conciencia? No lo sabemos. Ese momento, cuando se produce esa individuación, Sí. la desconocemos. O sea que eso va aprendiendo Exacto, hasta que toma conciencia. exacto, tal cual. Pero ese momento, hay pila de cosas que no sabemos. No, pero lo que decís me es re claro lo que me está diciendo. Claro. No lo desconocía, por eso como que te pregunté. No, está buenísimo tu pregunta, sí, porque no es que el principio inteligente de Dios ya sale individualizado, no es así. Se individualiza después que pasó todo este proceso de la primera fase, porque después ahí se va transformando, y pasa también por esa fase animal. Y de la fase animal pasa a la tercera, que sería la espiritual. Sí. Es como el proceso directamente dentro de la misma tierra. Lo mineral junta dentro de todo diferentes formas de mineralización, se convierte en vegetal, el vegetal con diferentes presiones a lo largo del tiempo se convierte a su vez en mineral, que además va generando diferentes fuerzas de energía, y esa energía se va transportando hasta que en un momento termina pasando por todo el proceso, al proceso de ser un animal, Sí. y de ahí Pero pasa... el momento, claro, pero no el se momento, sabe el proceso. el momento exacto del pasaje no lo sabemos.
A eso voy, el proceso exacto no, pero Es todo la ese energía, cambio de es la energía en el que se va proceso. moviendo. ¿Por qué se Transformando. mueve? Porque hay una ley de evolución que es una ley divina. Ustedes saben que existe las leyes divinas o naturales, la ley de evolución es la fundamental, después hay otras, ¿no? Y entonces, esa ley de evolución no es estática, es dinámica, hace que nos movamos. Nosotros estamos en movimiento. Digamos que lo que no se sabe es el proceso en donde esa chispa, donde se convierte, donde nace el espíritu dentro de la evolución. Claro, que sería el espíritu con E mayúscula. Exacto. Por eso hacemos esa diferenciación. Es todo un proceso de movimiento dinámico, ¿sí? Hasta que llegamos a la tercera fase de ese principio inteligente, que es el espíritu. Espíritu, que decimos con E mayúscula, como más conscientes. ¿Qué son los espíritus? Los seres inteligentes de la creación. ¿Sí? ¿Y qué es lo que caracteriza a un espíritu? La conciencia. En nuestra conciencia está todo. Conciencia superior, si queremos llamarlo así, para tener una idea más acabada, ¿no? ¿Qué sería? Capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y ahí residen todas las potencialidades del espíritu, que son inteligencia, voluntad y sentimiento. Pero esto de distinguir entre el bien y el mal, además, nos hace responsables de nuestra propia evolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herramienta fundamental cuando nacemos que se llama libre albedrío. El libre albedrío, que está directamente relacionado con la ley de libertad, es la posibilidad de elegir. Y como nosotros tenemos conciencia y elegimos, somos responsables de nuestros actos. Y al ser responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestra evolución. Y ahí nos volvemos individuales. Ahí es claro. Un animal no es responsable de sus actos, porque no tiene esa conciencia del bien y del mal. Un animal actúa por instinto. El instinto es una inteligencia, y es una inteligencia segura que tenemos los seres para preservarnos y cuidarnos. Porque si no, imagínense, si no tuviéramos instinto de conservación, y yo me tiro con un paraguas del balcón, total, digo que voy a volar. El instinto de conservación hace que tenga miedo, que perciba que eso es amenazante para mí. Entonces no lo hago. ¿Sí? Perdón, tengo una curiosidad. ¿El instinto de conservación se desarrolló dentro de nuestros periodos anteriores? El instinto de conservación, claro, a medida que, digamos, eso tiene que ver cuando aparece el germen de la vida y la reunión de este principio intelectual con lo material, a través de un proceso de, imagínate, millones de años, la materia, unida a este principio inteligente, empieza a incorporar lo que es peligroso. El instinto de conservación, cualquier instinto, siempre es una inteligencia segura. Es una protección que tenemos los seres vivos, orgánicos, inteligentes, que tenemos inteligencia. ¿Sí? Es muy interesante la diferenciación con inteligencia también, porque a mí me molesta muchas veces cuando hay gente que habla de los bajos instintos, malos instintos. El instinto es bueno, no es malo. Las distorsiones son las erradas, pero el instinto en sí no es malo, ¿no? Bueno, seguimos.
¿Los espíritus son inmateriales o materiales? Bueno, ahí están. Bien. La respuesta que le da, sí. Lo iba a hacer animado, pero después me... o sea, con movimiento, para que no vieran la respuesta. Pero... en realidad, los espíritus le responden, en el libro de Kardec, en el libro de los espíritus, le responden que en realidad son incorpóreos, no tienen cuerpo, que por eso le dicen a Kardec que es como una materia quintesenciada, o sea, muy, muy sutil, claro. ¿Qué es el principio material? Es el componente principal de los cuerpos y tiene propiedades físicas y químicas. ¿Qué es la materia? Es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, que está formada por átomos y moléculas. ¿Sí? Seguimos. La materia reconocemos 3 estados, que son sólido, líquido y gaseoso. Pero también hay un 4º estado que reconoció William Crookes, un investigador muy importante, reconocido, que es el que hizo las experiencias con el espíritu de Katy King. Bueno, si no me voy de tema. William Crookes reconoció otro estado de la materia que él lo llamó estado radiante y que ahora se le llama plasma, que es algo sometido al calor, cuando está más frío está en estado sólido, se empieza a calentar y pasa al líquido, se sigue calentando y pasa al estado gaseoso. Y cuando se sobrecalienta, entonces pasa esto, que los electrones se empiezan a separar del núcleo y quedan así dispersos. Y eso tiene la capacidad de conducir la electricidad, como por ejemplo el Sol o el centro de las estrellas. Seguimos. Y la energía, que es la capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de algo. Por eso te decía hoy, Martín, que materia y energía están muy entrelazados, porque todos los cuerpos tienen energía. Todos los cuerpos materiales tienen energía. A esa energía era a la que me refería. Y ahora vamos a realmente el principio mayor, digamos, que es este fluido cósmico universal, porque de ahí sale todo el tema material. El fluido cósmico universal, dice Kardec, que es un fluido etéreo y lo llama materia cósmica primitiva. Es lo que está en todo el universo y que va a tener todos los elementos necesarios para la conformación de los cuerpos, a través de distintas transformaciones, asociaciones, distintos elementos que se van agregando, pero todo sale de este fluido cósmico universal que Kardec dice que es la materia primigenia. Y que está en todo el universo, en todos lados. Es lo que constituye los cuerpos de la naturaleza. Este cuerpo es fluido cósmico universal condensado. ¿El fluido cósmico sería como el éter, como todo? Claro, es la materia primitiva original. Es lo original de donde sale todo. Y pertenece de este fluido cósmico universal, de ahí sale el principio vital.
porque los espíritus no necesitan principio vital. La materia sí, porque si no, no tendrían vida. El espíritu ya tiene vida, lo que nosotros llamamos vida, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. O sea, el principio vital es una transformación de este fluido cósmico universal. Y es lo que cuando se une a la materia, le da vida. Este fluido, el fluido vital tenés un quantum, por eso es que nos morimos. Claro, cuando ya o por accidente o Por Se accidente, gasta. o si es O por vejez. una enfermedad, o por desgaste de las células, o por mal funcionamiento de los órganos, el fluido vital se agota. Por eso vamos a hablarle la ¿Tiene algo semana que que ver viene. con tu tiempo? ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con tu tiempo de ida? Estamos hablando que Depende. Está bien lo que decís, porque, bueno, ahora me voy un poquito. Cada uno planifica su encarnación, ¿no es cierto? Donde la planificamos en ese mundo invisible, planificamos genial. El tema es cuando encarnamos y estamos acá en el planeta Tierra sufriendo todas las presiones que nos acontecen diariamente. Entonces, yo pude haber planificado determinada cosa, pero si me desvío de mi planificación y acelero, como por ejemplo, si salgo todas las noches, fumo, bebo, me drogo, ese principio vital lo estoy agotando y haciendo bolsa. Entonces eso va a repercutir en mi tiempo, porque lo agoté antes de tiempo. Eso también tiene sus consecuencias, porque está todo como muy relacionado. ¿Sí? A ver, ¿por qué estamos hablando de este fluido cósmico universal si nosotros estamos haciendo un taller de mediunidad? ¿Cierto? ¿Dónde lo enganchamos? porque vamos a estar en contacto, estamos en contacto con el espíritu. Es la explicación. ¿Y cómo haces? Sí, estamos en contacto con espíritu. O sea, que nosotros tenemos que tener nuestro envase con nuestro fluido en orden para que cuando nos conectemos con los espíritus haya una buena recepción y no una mala señal así. Sí, perfecto, pero además también porque este fluido cósmico universal es fundamental porque también nos sirve de mediador entre el espíritu y la materia. Sería la antena. No, ¿por qué digo que nos serviría de mediador? Porque entre nuestro espíritu y materia tenemos algo que llamamos periespíritu. ¿Y el periespíritu qué es? Es una condensación de este fluido cósmico universal alrededor de un foco de inteligencia, es decir, del espíritu. Y cuando hablamos de mediunidad, hablamos también del trabajo que hace el periespíritu para poder comunicar con los espíritus. Es el intermediario. Es con el campo, exactamente. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene relación con todo? Por eso es que es importante conocer el fluido cósmico universal. ¿Qué es? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, dijimos que era la materia elemental primitiva que tiene transformaciones, modificaciones que constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Y tiene distintos estados. Hay dos estados fundamentales. Uno es el de eterización o imponderabilidad de la materia, del fluido en realidad, y el otro es el de materialización o ponderabilidad. Imponderabilidad significa que no se puede pesar. Imponderable es lo que no podemos pesar, ponderable es lo que podemos pesar.
Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué le pasa? Sí. De estos dos estados, dijimos, eterización y materialización, van a derivar fenómenos especiales. Del de eterización van a derivar los fenómenos que pertenecen al mundo invisible, porque los espíritus también pueden producir fenómenos. Y que serían los fenómenos espirituales, que son los que estudiamos nosotros, por ejemplo. Y del de materialización, los fenómenos se producen, son los del mundo material, que son los que estudia la ciencia. Entre medio de esos dos estados hay un montón de grados. El periespíritu sería, no está eterizado, pero tampoco está materializado, como que nosotros lo podemos ver. Nosotros no lo podemos ver. Es la conexión y la facilidad entre uno y otro. ¿Cómo? La conexión, la facilitación entre uno y otro. Para el espíritu poder entrar en la parte corpórea, para que no sea tan chocante. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente Claro. diferentes. Tenemos ese principio inteligente y ese principio material. ¿Cómo lo junto? Necesito algo intermedio. Es como los que cocinan cuando hacen las claras batidas a nieve, si las querés poner en un aparato bomba, ¿viste? Tenés que mezclar un poquito y un poquito para que después, cuando reunís todo, las claras no se bajen. Sería algo así, más o menos. Eso Mucho cáncer las dos cosas. Las cosas es que igual, no se otra pueden relacionar, sino porque cuando dejamos el cuerpo, hay una parte de ese periespíritu que queda en la tierra, digamos, y otra parte que sigue con el espíritu. El periespíritu es fundamental, es como si fuera un órgano del espíritu, donde ahí tenemos el archivo de todas nuestras encarnaciones y tiene un montón de funciones y un montón de propiedades. Eso ya veremos en otro momento, porque el periespíritu juega un rol muy importante en la mediunidad también. Sigamos. Bueno, en el estado de eterización, el fluido cósmico universal no es uniforme, no deja de ser etéreo, pero va sufriendo las modificaciones y variedades en distinta de su especie. Procede siempre todo de ese fluido cósmico universal, ¿sí? Que tiene propiedades especiales y que dan lugar a los fenómenos inherentes al mundo invisible. Por ejemplo, los espíritus tienen, pueden lograr, de acuerdo a su voluntad y a su intención, fenómenos de ideoplastía. La ideoplastía es la creación de objetos, imágenes. ¿Qué es lo que utilizan para eso? Este fluido cósmico universal. ¿Qué? No entendí. Los espíritus, Sí. desde el mundo espiritual, pueden hacer creaciones. Son creaciones fluídicas, ¿sí? Que las hacen. Ese fenómeno de esas creaciones fluídicas se llaman ideoplastía. Claro, ¿Qué dijiste? como si fueran hologramas. ¿Por qué no das el ejemplo de este tipo también con la rosa a tu abuela? Para que quede el concepto mucho más claro. Claro, mi bisabuela, ella vivía en España,
se le aparecían flores en las manos, y eso era un fenómeno que producía el espíritu de Francisco Javier, que en esa encarnación mi bisabuela había sido su hermana menor, Clara, y él estaba muy conectado afectivamente con ella. Entonces le aparecían flores, se le aparecían flores en las manos, por ejemplo. Mi bisabuela Mi bisabuela. era persona humana. Era Persona humana era- encarnada, sí, sí, sí. Claro, nunca escuché nada de eso. Sí, fenómenos de... Hay un libro muy interesante de Gabriel Deland que se llama La comprobación experimental de que el alma existe, y ahí tenés un montón de fenómenos perfectamente estudiados, seguidos, investigados, muy interesante. Gabriel Deland era un discípulo de Kardec, él era ingeniero, y bueno, se dedicó a la experiencia, ¿no? Toda la parte experimental. Tiene cosas muy interesantes. Tiene otro libro que se llama Investigaciones sobre la mediunidad, que realmente es increíble. E incluso hasta le responde al psicoanálisis, un montón de cosas. La actividad está, pero esto es la palabra que no la sé, la que vos dijiste, la de poder observar, como creo que en algunos lados o algunas religiones también aparecen como ragas, dicen, es así. No sé. Esa palabra nunca la escuché ni tampoco. ¿Cuál? Claro. Ideoclastía, bueno, porque ese es el nombre No, y exacto. tampoco la experiencia, nunca. Bueno, sí, Ya pero vamos a averiguar existe. todo esto. Te puedo asegurar que existe. Nanera, una pregunta. Cuando tu bisabuela ve las flores, ¿estaban las flores o era la imagen que tu abuela Ah, podía no sé. sacar? Yo no estaba con eso, te digo que no tengo idea. Bueno, Pero o sí, sea, se le aparecieron flores. remitiéndonos a lo que es la ideoclastía, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi abuela, mi bisabuela en realidad, además tenía una gran mediunidad, porque también tenía fenómenos de aportes. Fenómenos de aportes, y se le materializó, tenía, una vez se le apareció una manzana en sus manos, y en España en ese momento no había manzana. Que la madre se la hizo quemar porque pensó que alguna brujería, alguna cosa rara. Entonces era Son fenómenos distintos. Uno es el de el aporte, que es como que yo traigo un objeto de acá y lo llevo para acá. okay. Otro es la materialización, que es esto que hablamos de la ideoclastía, que es la conformación ya del objeto. Okay. Pero eso sería porque los espíritus se sirven del medio. Del medio, O sea, tal cual. ¿no? Tal cual. Mi bisabuela tenía una mediunidad increíble, que ella ni sabía ni lo que era mediunidad, porque tenía 12, 13 años, no tenía idea de nada. Ella se entera y se desayuna de lo que le estaba pasando cuando viene acá a la Argentina y toma contacto con el espiritismo. Ahí entonces ella se da cuenta qué es lo que le pasaba. Explica sus experiencias. Eso sería también el ectoplasma. El ectoplasma es cuando, no, el ectoplasma es otra cosa, es lo que sale del medio. Sí. Sí. Bueno, los fluidos son más próximos a la materialidad, serían los menos puros, y constituyen la atmósfera terrestre, y que tienen dentro de esta atmósfera terrestre distintos grados de pureza. Es muy importante esa atmósfera terrestre, ¿por qué? Porque fíjense que para poder encarnar el periespíritu hace todo un trabajo
de conexión molecular con las moléculas que le son más afines de esa atmósfera, que tiene que ver con el grado de evolución de cada uno. Los espíritus encarnados y desencarnados de la Tierra, por eso, absorben estos elementos necesarios para sus existencias. Por eso el trabajo que hace el espíritu para encarnar es increíble, porque el periespíritu se va uniendo a la materia molécula a molécula, y así como cuando desencarnamos, también se va desprendiendo molécula a molécula. Ustedes muchas veces habrán escuchado, cuando alguien está por partir, que si hay algún vidente, ven que se empieza a desprender desde los pies, y entonces va subiendo ese desprendimiento hasta que, bueno, llega al chakra coronario, y entonces el desprendimiento total. Ana, esos fluidos son los más densos. ¿Cuáles? Los que están más cerca de la Tierra son los más densos. Lo que tiene que ver con la atmósfera espiritual terrestre. Claro, sí. Los nuestros son más densos porque el nivel vibracional que tenemos los seres que encarnamos en este planeta es ese. Cuando evolucionemos, entonces vamos a tener otro tipo de fluido cósmico más eterizado. Ahí Kardec habla en la Génesis, creo que es, bueno, sí, creo que es en la Génesis, habla de Júpiter, dice que los seres que están encarnados ahí tienen como un periespíritu muchísimo más eterizado, porque es un planeta más evolucionado que el nuestro. Bueno, vamos entonces, ¿quedó claro todo lo que dije? ¿Sí? No, pero por eso fíjense, entonces ahora vamos a trabajar sobre las preguntas. ¿Cómo se desarrolla el principio inteligente? A través de un principio de individualización. ¿Puede ser eso? Claro, sí. ¿Qué le pasa? Se va transformando, ¿no? A ver, quiero escuchar voces, que me encanta. Cuando empieza la toma de conciencia. Claro, porque es todo en la naturaleza es paulatino y gradual. Nada es abrupto. La evolución se va haciendo de una manera espiralada, nunca es directa, como a veces creemos. Siempre hay pasos intermedios. Entonces, en esta evolución de este principio inteligente, se va desarrollando esa individuación. ¿Y cómo se hace esa individuación? Ese principio inteligente va pasando a través de distintas experiencias previas al ser humano, previas a la humanidad. ¿Sí? Serían todos los estados. Los diferentes estados. Por eso hay León Denis decía que este principio inteligente duerme en el vegetal. No, en el mineral. Algo así, sí, que dormía, en algún lado dormía. En el mineral. Claro, se despertaba un poquito en el vegetal y así sucesivamente hasta llegar al hombre, ¿no? Pero es previo a cualquier encarnación. Claro, Okay. sí, porque lo que hablábamos antes es que lo que no sabemos es cuando se individualiza de esa masa de principio inteligente, cuando se individualiza como espíritu que llamamos con E mayúscula, que somos los conscientes de nuestra evolución, conscientes del bien y del mal. O sea que un espíritu, hasta que no es con E mayúscula, porque encarnó, ¿tiene conciencia de que fue creado con una misión?
En todos esos pasos previos No, es como algo... no, vos no tenés conciencia de que estuviste en un animal, no. Esa conciencia no Si la había tenés. una regresión a vidas pasadas, puede ser. No, Pero yo me refiero a si el espíritu, que es una porción de la chispa divina, que es una molécula o que es energía o que lo que fuera antes de llegar a pasar por todos esos estadios, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el conocimiento que tiene? ese conocimiento está súper archivado. Es como, a ver, ¿viste vos cuando un embarazo, la especie, el desarrollo del embrión, hace toda la recorrida filogenética que hizo la especie? ¿Sí? O sea, primero es un huevo, después el renacuajo y después va a pasar que fue lo que pasó con la humanidad, biológicamente. Salió de un caldo, que lo llaman el caldo de cultivo, salió de ahí, ser viviente. Nosotros somos como también anfibios en ese aspecto, que salimos del agua. Y ahí se va desarrollando ese principio. Se habla de germinación o de incubación, creo, en el apunte que pasaron, ¿no? Como que es esa etapa de... Claro, pero a ver, vos conciencia de eso tampoco no es necesario tenerla. Es el antes del antes. A ver, ¿para qué te parece que serviría ser consciente de todo eso? Y depende de cómo se lo mire. A ver, ¿Cómo le puedo explicar? Cuando uno en este plano ya hace contacto con la divinidad, sea la religión que sea, ¿no? Que hace contacto con una fuente espiritual que le demuestra que existe el más allá, que pienso que le serviría al espíritu por ahí, o a esa energía, saber su función, o saber por todo lo que va a pasar hasta volver y ya no retornar más. no, no. Pero vos lo que me estás hablando es de un ser que ya se individualizó. No. O Y, sea, pero si no, ¿cómo va a saber su misión? Si no tiene conciencia. pero esa energía no es sin conciencia, o sea, es Claro. nada, es la nada No, misma. no es que la nada no existe. No, me refiero a que No tiene conciencia de sí mismo. O sea, no sabe qué es. Es como un perro. Un perro se mira al espejo y no sabe qué es él. Pero sabe que cuando nace va a salir caminando, digamos. Ya tiene esa inteligencia No, porque incorporada. tiene instinto. Eso es otra cosa. Pero tiene una inteligencia ya incorporada. Claro, porque es ese principio intelectual Claro. que fue evolucionando. Por eso se dice que los animales tienen como un alma grupal. Ahí te la compliqué. No, o sea, Digo, siempre, aunque no se tenga conciencia en sí mismo, ya hay una inteligencia. Hay una desarrollada. inteligencia manifestándose. ¿Por qué? Porque yo les decía antes que el instinto es una inteligencia segura. Es una inteligencia segura. Que te lleva a hacer actos, a decidir actos que protegen. ¿Mm? Instintivamente o aprendida. No, instintivamente, es algo que ya tenemos a través de, como vos creo que me preguntaste, a través de muchísimos millones de años, incorporado ese aprendizaje. Es que ya lo traemos cuando nosotros nos vamos desarrollando desde que se junta el óvulo con el espermatozoide. Porque primero se forma el mesodermo viejo, después el mesodermo antiguo, el mesodermo viejo y el mesodermo nuevo,
que nosotros éramos una molécula de nada en el agua, o sea, todo ese desarrollo que se Exactamente, por eso te es lo que decía. traemos, condensado de los millones de años. Exactamente, por eso te porque decía que por eso pasamos por renacuajo, el bebé, el embrión, hace toda la experiencia filogenética de la especie en esos eso está 9 guardado. meses. Eso está guardado. ¿Y dónde está guardado? Sí. ¿Dónde? En la ciencia. Está guardado en el periespíritu. El periespíritu es el organizador biológico del cuerpo. Por eso es tan importante este fluido cósmico universal que les hablaba antes. Que no es lo mismo que la conciencia. No. El periespíritu no es una persona. El periespíritu hace de cuenta que es un órgano, hace de cuenta, ¿no? Que es como un órgano que tiene el espíritu. ¿Por qué? Porque el periespíritu es el que le da forma y contenido al espíritu. Como decías vos, este principio inteligente es una chispa divina. La chispa no tiene forma. No. ¿Cómo le doy forma? Y la forma se la da el perispíritu. Y ahí está almacenada toda la experiencia vivida. De la cual no sabemos. Toda la experiencia vivida. Todo. Por eso el perispíritu es el organizador biológico. Y por eso, a veces de una encarnación a otra, ¿vieron lo que llamamos marcas de nacimiento? Bueno, es el perispíritu cuando hace la organización de ese cuerpo biológica, quedan a veces esas marcas de nacimiento. Por eso también alguien que en alguna encarnación ha tenido alguna discapacidad así muy marcada, pero muy, que en la otra encarnación puede tener alguna dificultad con respecto a esa discapacidad que tenía. Porque todavía ese perispíritu no está totalmente desprendido. Claro, incluso cuando desencarnamos y hay seres que desencarnan por enfermedades así muy serias, lo que se reconstituye es el perispíritu, a través de ese fluido cósmico universal. Es lo que vimos, si se acuerdan, bueno, si vieron la película No Solar, Nuestro Hogar, vieron cuando él lo llevan a ese hospital que le pasan algo. Ese algo es fluido cósmico universal que le está reconstituyendo su perispíritu. Bueno, a ver, ¿qué era el espíritu entonces? Son los seres inteligentes que pueblan el universo. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? Bueno, al espíritu se le dice al principio inteligente y también al espíritu que toma, al resultado del proceso después de la individualización, digamos. Por eso hicimos la diferencia, en Con E realidad, mayúscula. el E minúscula pertenece al reino animal. E mayúscula es nosotros. Por eso, como dijo, ¿cuál era tu nombre? Egla. Egla. Como decía Egla, son los seres inteligentes de la creación. Somos. Eso somos. ¿Somos producto de la materia? No. Dijimos que somos el principio inteligente. ¿Somos inmateriales? Nuestro espíritu, no nosotros. Le dicen a Kardec que somos incorpóreos, no inmateriales. Incorpóreos. En el espacio, algo claro. Es la materia, esta materia quintesenciada. ¿Sí? No la materia. A ver, otra pregunta. ¿Qué era la materia?
La que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué era la energía? Todo lo que provoca movimiento, por eso materia y energía están sumamente entrelazadas, porque todos los cuerpos tienen energía. Y expanden energía. Claro. Perdón, todo el universo tiene energía. Todo el universo tiene energía. Claro, si todo es materia. La energía está en todo. Por eso todos los cuerpos tienen energía. Claro. ¿Y qué son los fluidos? ¿Qué eran los fluidos? ¿Qué era el fluido cósmico universal? ¿Se acuerdan? Que era la materia primitiva elemental de la que están formados todos los cuerpos del universo, de la naturaleza. Y en dos palabras, ¿cómo se Y en dos palabras, ¿cómo se entiende? En dos palabras te lo dije, porque de fluidos te digo agarrar la génesis de Allan Kardec en el capítulo 4, creo que es, y ahí es muy interesante todo lo que habla del fluido y del fluido cósmico universal. Es el inicial del que estuvimos hablando. Claro, es fundamental el fluido cósmico universal. Sí. ¿Y qué era el fluido cósmico universal? Bueno, ya se lo dije. ¿Cuáles eran sus estados? ¿Se acuerdan? Eterización y materialización, que serían los dos extremos. Muy etéreo o muy material, que también lo llamamos imponderable y ponderable. En el medio tenemos muchos grados. ¿Sí? Lo que rodea al planeta Tierra, que hace que este fluido cósmico universal sea más puro o menos puro, de acuerdo al grado de evolución que tiene cada planeta. Y después, cuando vemos cómo se reencarna, los espíritus, a través de su periespíritu, toman de ese fluido cósmico que rodea el planeta para poder encarnar. ¿Y qué fenómenos se derivan de los diferentes estados? ¿Se acuerdan? Del estado de eterización se deriva el fenómeno de los fenómenos espirituales que estudiamos nosotros los espíritas, por ejemplo. Que hablábamos de la materialización, del transporte, de bicorporeidad, un montón de fotografía, evidencia, bueno, un montón de fenómenos que se dan. Y los fenómenos de la materialización que corresponden a nuestra ciencia. Son fenómenos físicos, químicos, que estudia la ciencia terrenal. ¿Y hay algo más? Lo veo. ¿Nuestros estados son los que serían sólido, líquido, gaseoso, radiante? Claro, pero esos son los estados de la materia, no del fluido cósmico. No, cierto, justo de la materia. Porque los estados son de esos tres, son de la materia.